Audiocolección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: Débora y Barak, héroes de la Biblia. Débora, una profetisa casada con Lapidot, actuaba como juez de Israel por aquel tiempo. Juzgaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en las montañas de Efraín, y los israelitas acudían a ella para arreglar sus litigios. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo: El Señor, Dios de Israel, ordena que vayas a alistar gente y reúnas en el monte Tabor a 10,000 hombres de Neftalí y de Zabulón. Yo haré que Sísara, jefe del ejército de Yabín, vaya hacia ti al torrente Quizón, con sus carros y sus tropas, y te los entregaré. Barak respondió: Si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes, no iré. Débora contestó: Iré contigo, pero ya no será tuya la gloria de esta expedición, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Palabra de Dios. En los momentos difíciles de la historia, las naciones necesitan héroes que ofrezcan motivos de esperanza. Ellos son los que abren la brecha de la esperanza para su pueblo. En el amanecer de Israel, como pueblo, Dios suscitó una serie de personajes que actuaron como jueces y libertadores. Su historia se encuentra en el maravilloso libro de los jueces. El periodo de tiempo que abarca desde la muerte de Josué hacia el año 1200 a.C. hasta la monarquía hacia el año 1030 a.C. Este periodo de años corresponde a los jueces. Durante este periodo larguísimo,
un periodo en donde Israel vive en la tierra de Canaán, pero está acosado continuamente por sus vecinos que se han tornado sus enemigos. Los jueces son personajes carismáticos que dirigían a su tribu en la conquista o la gobernaban en situaciones peligrosas creadas por los enemigos externos, entre los que encontramos a los cananeos, los madianitas, los filisteos, etc. Los principales jueces, denominados mayores, fueron Otoniel, Ehud, Débora y Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Y entre los que se conocen como menores, encontramos a Sangar, Tola, Yair, Ibsam, Elón y Abdón. Esta es la lista de nuestros protagonistas principales del libro de los jueces, o también llamados héroes de la Biblia. Pero ante todo, nuestros jueces o libertadores iluminan de forma sorprendente el misterio de la acción salvadora de Jesucristo, el gran libertador. Tal vez en ningún otro lugar del Antiguo Testamento se pone tan claro como en el libro de los jueces que Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. Ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Primera de Corintios, capítulo 1. Pues ni Ehud, ni Yael, ni Gedeón, ni Jefté eran precisamente prototipos de sabiduría, de fuerza, ni de virtud o de ascendencia gloriosa. Y sin embargo, Dios se sirvió de ellos para salvar a su pueblo. Y es que la fuerza de Dios se pone de manifiesto en la debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Estos héroes, grandes personajes de la Biblia, que también son honrados y recordados en el libro de Eclesiástico, capítulo 46, versículo 11 y 12. También los jueces, cada uno por su nombre, su corazón se mantuvo fiel y no se apartaron del Señor. Sea bendita su memoria, que sus huesos revivan en sus tumbas, que sus nombres se renueven en los hijos de estos hombres ilustres. Es sorprendente encontrar a Débora y Barak actuando en el libro de los jueces, pero sobre todo el papel de Débora. Débora, que significa abeja, porque Débora es como una abeja que da la vida o está dispuesta a darla para proteger y salvar a su comunidad, a los suyos, a su pueblo. Esa es la gran valentía de esta mujer, que está dispuesta a todo con tal de que su pueblo siga experimentando la libertad de los hijos de Dios. Esta gran mujer actuaba ya como juez, encargada de resolver litigios entre los israelitas. Pero el autor del libro le da también el título de profetisa, pues el Señor va a manifestar por medio de ella sus proyectos de salvación. Aquella mujer extraordinaria consiguió lo que nadie había conseguido hasta entonces. 6 tribus se unen a Zabulón y Neftalí. La batalla tuvo lugar en el valle de Esdrelón, pero una tormenta inesperada convierte el valle en un lodazal. Los carros de combate se hacen cada vez más pesados y son un estorbo. Después de la derrota, Sísara se refugia en casa de una familia amiga, pero la mujer de Heber, contra toda ley de hospitalidad, lo vence. En la visión del libro de los jueces, es Dios quien a través de estos acontecimientos da la victoria a su pueblo.
Pero lo más extraordinario es que Débora aparece en el libro de los jueces como la única mujer en medio de una lista de estos varones denominados jueces o libertadores que surgen sucesivamente para gobernar al pueblo, para dirigirle en la guerra, para salvarlo del peligro. Sin embargo, Débora es aceptada y reconocida como la persona designada para ejercer la misión en Israel. Su condición de mujer no le impide proseguir la tarea de liberación que ahora el Señor le encomienda especialmente a ella. Realmente es sorprendente que en el contexto del Antiguo Testamento una mujer esté como líder de su pueblo y que todos la reconozcan como tal. Para entender mejor esta sorprendente hazaña de esta gran mujer, es conveniente darnos cuenta tan siquiera un poco de cómo era considerada la mujer en el Antiguo Testamento o en la sociedad hebrea. En el mundo hebreo y generalmente en todo el Oriente Medio, la mujer ocupaba una situación completamente subordinada. Las mujeres estaban excluidas prácticamente de la vida religiosa. En el templo, las mujeres no podían colocarse en el mismo sitio que los hombres. Su patio se encontraba 5 escalones debajo del de los hombres. Y otro tanto sucedía en las sinagogas. Las mujeres estaban separadas por completo, con frecuencia relegadas a los últimos lugares. Su presencia no contaba, mientras que la de 10 hombres bastaba para celebrar todo el culto. Las mujeres no gozaban de semejantes privilegios. El desprecio de los rabinos por las mujeres era continuo. Esta exclusión de la mujer se concentraba en prohibiciones numerosas. No podían hablar en la sinagoga. Tampoco podían testificar en un proceso, salvo en contadísimos casos. Tampoco podían participar en los banquetes. Cuando había invitados, ni siquiera podían servir la mesa. La prohibición era especialmente severa para las muchachas en edad de contraer matrimonio. Entre los hebreos, la mujer alcanzaba el derecho a gozar de una cierta consideración cuando llegaba a ser madre. La mujer adúltera era condenada a muerte según la ley de lapidación, pero no tanto por haber pecado contra la pureza, sino por haber ofendido al hombre al que había sido prometida. También la esterilidad era una deshonra, un signo de maldición. Como vemos, la mujer tenía que trabajar mucho, tenía que aguantar la humillación, era despreciada, era maltratada. No se le tomaba en cuenta ni se le daba valor. Solamente servía para trabajar mucho y arduamente. Tenía que moler el grano, hacer el pan, buscar el agua y la leña, hilar, tejer, coser, cuidar de los niños y de la casa. En la vida nómada, las mujeres plantaban la tienda, la montaban y también la desmontaban. Es muy probable que, como sucede todavía hoy en Medio Oriente, las mujeres hebreas del Antiguo Testamento intervinieran también en las faenas del cultivo de la tierra, arar, sembrar, cosechar, aunque estas tareas correspondían propiamente al hombre. La mujer estaba siempre bajo tutela, bajo la tutela de su padre, de su marido, del hermano o del hermano de su marido si quedaba viuda. A todas estas señales concretas de inferioridad, presentes en todas las culturas de tipo patriarcal del Medio Oriente, la mujer era completamente humillada. Pero lo más sorprendente es que ahora aparece la figura de una gran mujer. Es sorprendente que en medio de esta sociedad patriarcal,
una mujer había llegado a ser juez de las tribus israelitas. Pero no solamente juez, sino que había llegado a ser líder en asuntos de guerra. Se cree que la alta investidura de Débora se debía a su fervor religioso. En efecto, ella representa uno de los primeros ejemplos de liderazgo carismático en la Biblia. Pero al igual que Débora, otras mujeres fueron surgiendo en la vida y en la historia del pueblo de Israel, entre las que se destaca Judith y Esther. Estas mujeres, al igual que Débora, ejercieron una función social en Israel. Las tres tuvieron conciencia clara del papel que podían desempeñar y emprendieron acciones audaces para salvar a su pueblo. En un contexto de peligro inminente, ellas utilizaron su situación de mujer y la utilizaron de manera hábil, con generosidad y gran heroísmo. Débora, una gran mujer, una mujer que inspira, una mujer valiente, una mujer que aparece alrededor del año 1130 a.C. para enfrentar una ardua misión: combatir y derrotar al ejército cananeo. Pero no olvidemos que esta mujer, profetisa y juez de Israel, es una mujer casada, esposa de Lapidot. Débora, una mujer de grandes cualidades, una mujer de fe, una mujer que todo el tiempo está adoptando una actitud de confianza, pero también es una mujer de gran sabiduría, una mujer valiente y arrojada, obediente a la voz del Señor. Demuestra una disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Pero ante todo, Débora se ganó un gran título: Madre de Israel, porque es como una madre que va al frente de sus hijos, no los abandona y da su vida por ellos. Débora, una mujer de empuje y de buen ánimo, siempre adopta una actitud positiva y firme ante sus seguidores y ante sus enemigos. Dios le encomendó una gran misión: liberar a los israelitas del poder esclavizante de los cananeos, los cuales los venían oprimiendo durante 20 años. Y es sorprendente, al final de la vida de Débora, el fruto que pudo dar a su pueblo, y un fruto que es recordado con gran orgullo por todos nosotros. Concedió la libertad a los israelitas y la nación estuvo en paz durante 40 años. Pero la historia de Débora y de Barak la encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 4 y 5. Escuchemos. Cuando murió Ehud, juez de Israel, que también salvó a su pueblo, los israelitas ofendieron de nuevo al Señor con su conducta, y el Señor los entregó en poder de Yabín, rey cananeo de Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que residía en Jaroset Goim. Los israelitas invocaron al Señor, porque Yabín, que tenía 900 carros de guerra, venía oprimiéndolos durante 20 años. Débora, una profetisa casada con Lapidot, actuaba como juez de Israel por aquel tiempo. Juzgaba bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en las montañas de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para arreglar sus litigios. Débora mandó llamar a Barak, que era el comandante de las tropas de Israel. Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y Débora le dijo: El Señor, Dios de Israel, ordena que vayas a alistar gente
y reúnas en el monte Tabor a 10,000 hombres de Neftalí y de Zabulón. Yo haré que Sísara, jefe del ejército de Yabín, vaya hacia ti al torrente Quizón con sus carros y sus tropas, y te los entregaré. Qué sorprendente actitud. Débora, una mujer de fe, una mujer de acción. Yo haré, dice con toda valentía, con toda certeza, con toda seguridad. Yo haré. No hay que esperar a hacer las cosas, hay que hacerlas. Hay que hacer que las cosas sucedan. Entonces, ante esta confianza del liderazgo de Débora, Barak respondió: si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes, no iré. Es sorprendente ahora la actitud de Barak, lo que es capaz de transmitir una mujer de fe, una gran seguridad y sobre todo una gran confianza. Por eso Barak, aun cuando es el comandante de las tropas de Israel, tiene miedo ir solo. Él necesita del apoyo, de la compañía de una mujer. Y qué mejor que una mujer de la talla de Débora, una mujer que no solamente es juez, sino que es una profetisa en Israel. Por eso el comandante responde: si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes, no iré. Entonces Débora le contestó: está bien, iré contigo, pero ya no será tuya la gloria de esta expedición, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Ella se puso en camino y se reunió con Barak en Cades. Barak reunió en Cades 10,000 hombres de Zabulón y de Neftalí, y Débora fue con ellos. Heber el kenita se había separado de su tribu. Los descendientes de Jobab, suegro de Moisés, y había instalado sus tiendas en torno a la encina de Sanaim, cerca de Cades. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, el comandante de las tropas de Israel, el hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara reunió a todos sus carros, 900 carros de hierro, y todas las tropas que tenía. Desde Jaroset Goim se trasladó al torrente Quizón. Entonces Débora dijo a Barak: ánimo, que en este día el Señor va a entregar a Sísara en tu poder. El Señor va delante de ti. Hoy en día se necesitan esta clase de mujeres que sepan dar ánimo, aliento, impulso, valentía, audacia y arrojo. Esa es Débora, una mujer que sabe decir ánimo, una mujer que no se doblega, una mujer que tiene puesta su seguridad y su confianza no en el poder de su ejército, ni tampoco en el número de sus armas, sino en el poder del Señor. Por eso le dice al comandante Barak: el Señor va delante de ti, no tengas miedo. Barak bajó del monte Tabor con sus 10,000 hombres, y el Señor hizo huir a Sísara con todos sus carros y con todo su ejército ante Barak. Entonces Sísara se bajó del carro y siguió huyendo a pie. Barak persiguió los carros y el ejército de Sísara hasta Jaroset Goim. Todo el ejército de Sísara pereció y no quedó uno solo. Sísara huyó corriendo hacia la tienda de Yael, mujer de Heber el kenita, porque había buenas relaciones entre Yabín, rey de Hazor, y la familia de Heber el kenita. Yael le salió al encuentro y lo invitó: entra, señor mío, entra, no temas. Sísara entró en la tienda y ella lo tapó
con una manta. Él le pidió: dame por favor un poco de agua, que tengo sed. Ella abrió el odre de la leche, le dio de beber y lo tapó de nuevo. Sísara le dijo: quédate a la puerta de la tienda. Si alguien viene y te pregunta: ¿hay aquí algún hombre?, respóndele que no. Pero Yael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y un martillo. Se acercó silenciosamente a Sísara y le hundió la estaca en la sien hasta clavarlo en la tierra. Sísara, que se había quedado profundamente dormido a causa del cansancio, murió. Entretanto, llegó Barak, que venía persiguiendo a Sísara. Entonces Yael salió a su encuentro y le dijo: ven, te enseñaré al hombre que buscas. Barak entró con ella y vio que Sísara estaba muerto con la estaca clavada en la sien. Así humilló Dios aquel día a Yabín, rey de Canaán, ante los israelitas. Y estos trataron cada vez con más dureza a Yabín, rey de Canaán, hasta que acabaron con él. No cabe duda que el Señor Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. Ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Y es que la fuerza de Dios se pone de manifiesto en la debilidad. Cuando Débora ya había anunciado a Barak, comandante de las tropas de Israel, que el honor de capturar a su enemigo, Sísara, no le tocaría a él, sino a una mujer. Débora le dice: iré contigo, pero el camino que vas a recorrer no será gloria tuya, porque en manos de una mujer entregará Yahvé a Sísara. Débora sabe reconocer el papel jugado por una mujer que de pronto aparece, Yael. Y Débora no trata de disminuirla. Al contrario, la va a honrar, la va a recordar y la va a conmemorar en su cántico poético. Cómo el Señor se vale de una mujer indefensa, débil, una mujer que no es de guerra, una mujer que no era profetisa, una mujer que tampoco era juez en Israel. Por eso la palabra de Dios nos revela claramente que es el Señor ahí, en la debilidad, donde Él manifiesta su fuerza salvadora. Y es precisamente a través de Yael, la mujer de Heber el kenita, que el Señor, mediante ella, da la victoria a su pueblo, dándole muerte a Sísara, el comandante de las tropas del ejército del rey Yabín.